Están aquí 9:06 a.m. Qué gusto acompañarles. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Radio Pichincha Multimedia. Me sumo ya inmediatamente a la transmisión también para poder leer sus mensajes, sus inquietudes, sus comentarios sobre la situación del país. Y bueno, hoy vamos a abordar con también mujeres que son miembros de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. ¿Qué pueden esperar las mujeres del próximo gobierno? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la realidad de las mujeres en Ecuador? Eso queremos plantearlo y pensar un poquito en cuáles pueden ser también las exigencias, ¿no? Porque bien decíamos, ya una vez realizado el proceso electoral, lo que nos queda es, sin duda, exigir que se cumplan los planes de gobierno y también precautelar la seguridad, el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y no permitir que se vulneren derechos. Eso también es parte del rol que tiene la ciudadanía y en este sentido las organizaciones también de mujeres están organizadas en esa vigilancia permanente a qué pasa con los derechos de las mujeres en el país. Así es que le doy la bienvenida a Francisca Morejón de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador y Virginia Gómez de la Torre también, que siempre la tenemos acá y es un gusto poder conversar también con ella de la Fundación Desafío y también parte de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. ¿Cuáles son las expectativas de las mujeres para el próximo gobierno? Bienvenidas, Francisca. ¿Qué fue lo primero que se le pasó por la mente cuando ya tenemos los resultados del proceso electoral de este día domingo? ¿Cuáles son las preocupaciones o las expectativas en torno al nuevo gobierno? Bueno, muchísimas gracias la invitación. Quiero decirle que este sustrato democrático que hemos vivido desde hace algunos años nos ha obligado a los ecuatorianos a vivir una democracia que no nos representa, a vivir procesos electorales que nos han conducido justamente a escoger sin escoger. O sea, venimos así desde hace algunos años y eso es muy penoso porque la democracia fortalecida es lo que ayuda en países democráticos, ayuda a salir adelante. Este sustrato no nos está ayudando y pues es una de las cosas primeras que yo quisiera decir. Más, ¿qué nos pasó por la mente? Pues nos pasó lo que siempre hacemos con todos los gobiernos. O sea, con derechos, las mujeres, en la consecución de los derechos, nadie nos ha regalado nada. Ni nadie, ni ningún gobierno, ni de izquierda, ni derecha, ni progresista, no nos ha regalado absolutamente nada, todo lo hemos trabajado. Nosotros somos mujeres que venimos trabajando desde muy temprana edad y seguimos en la lucha por los derechos de las mujeres. Y en esa condición, pues, ¿qué nos va a tocar en este tiempo de gobierno, que además es muy corto, porque es la terminación de un proceso anterior? ¿Qué nos va a tocar? Seguir luchando y por lo menos esperar que el nuevo mandatario respete las luchas de las mujeres y respete lo conseguido para poder, nosotras no tener regresión de derechos. Eso es importante, pero parte del reconocimiento de que existen estas problemáticas en el país. Yo estaba revisando porque ayer el presidente saliente, Guillermo Lasso, hablaba de que va a dejar un libro con todos sus logros y proyectos y demás. Revisaba qué se ha hecho desde el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Hay muy pocas publicaciones, hay muy poca información y claro, las noticias del día a día para ellos están enmarcadas en la capacitación que se realiza sobre el tema de violencia en instituciones públicas, pero más allá de eso, nada. Virginia, ¿cuál es la situación actual de las mujeres y cuáles son las realidades que deberían tomarse en cuenta por parte del nuevo gobierno? Sí, gracias por el espacio. Buenos días con quienes nos escuchan. En realidad, la situación de las mujeres ecuatorianas es peor que los años anteriores, o sea, es una situación que empeora día a día porque la violencia, por ejemplo, siempre está en escalada. La situación de violencia es mayor que la que vivíamos en el 2012, que se hizo la encuesta de relaciones de género de violencia. Vemos que ahora a las causas del femicidio se han sumado la delincuencia organizada, porque vivimos un sistema criminal.
el tema de los embarazos infantiles, embarazo adolescente, la violencia sexual es cotidiana, ¿no? 1 de cada 3 mujeres vive en violencia. En el año 2012 eran 1 de cada 4. Y en ese marco, pues, el ámbito de la Administración de Justicia para enfrentar la impunidad es terrible, porque la Administración de Justicia no administra justicia, lo que administra es la impunidad. O sea, es injusto lo que viven las mujeres. Nos decía la compañera Anabel Guerrero del Observatorio de Género del Colegio de Abogados de Pichincha que una citación para un juicio de alimentos se demora hasta 1 año. Y eso es cruel, eso es perverso, porque los hijos, las madres que están a cargo de los hijos, pues no pueden esperar 1 año para darles de comer. Entonces, claro, en ese marco, la situación de las mujeres es terrible. A quienes más afecta la pobreza es a las mujeres. Las mujeres, la brecha de género, las mujeres que ganan menos que los hombres por los mismos trabajos, mujeres que tienen menos posibilidades de acceder a trabajos dignos, adecuados, las niñas y adolescentes que transitan hacia la adultez con 1 hijo, 2, 3, incluso 4 hijos, porque hay casos de esos, van a vivir en esta espiral de violencia y de pobreza toda su vida, porque no es que los gobiernos que han precedido al que ahora va a instalarse, del cual yo no tengo ninguna expectativa, sobre todo por las declaraciones que ha hecho la vicepresidenta electa, ¿no? O sea, lo que ha hecho la vicepresidenta electa no es una propuesta de gobierno. Lo que ha hecho esta mujer es una amenaza. O sea, nos ha amenazado con privatizar la salud, con privatizar la educación, y también nos ha amenazado a las feministas porque nos ha tachado de mentirosos y ha dicho que la violencia y el femicidio en contra de las mujeres no existe, por ejemplo. Entonces, yo creo que es cada vez peor, porque ante el panorama que se nos avecina, aunque sea poco tiempo, 17 meses es suficiente para hacer daño. Lo he dicho en otras ocasiones, en 17 meses se puede hacer mucho daño. Y si no van a hacer nada, pues por lo menos no hagan daño, ¿no? Y hacer daño sería retroceder en el ejercicio de nuestros derechos y en las conquistas que el movimiento de mujeres ha logrado. La incidencia de la pobreza extrema en nuestro país es tremendo, y a mí siempre que reviso las cifras del INEC, claro, yo sé que son estadísticos que manejan números y siempre destacan, no hay variación significativa, pero claro, uno ve la línea y ve que la pobreza se ha seguido incrementando, ¿no? Tenemos un 27% según la pobreza por ingresos, un 27% que representa un aumento, dicen, no estadísticamente significativo, de 2 puntos porcentuales, pero sigue en aumento en relación a junio del 2022, y también tenemos pobreza extrema, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que están viviendo con $89 al mes y personas que están en esta línea de pobreza extrema que están viviendo con $50 al mes. Y cuando hablamos de mujeres, estamos hablando de sociedad también, estamos hablando de que las mujeres están atravesadas por todas las realidades del país, y entre ellos, pues también está el tema de la pobreza, ¿no? Las mujeres pobres del Ecuador, las mujeres empobrecidas, porque nadie es pobre porque quiere, ¿qué expectativas podrían tener también, o cuáles serían las recomendaciones o los planteamientos que se puede dar desde el movimiento de mujeres, desde los colectivos que también están trabajando en todos estos temas? Bueno, creo que lo interesante es que las mujeres de toda condición social, indudablemente las mujeres empobrecidas, como usted las dice, y que es verdad, y que es la mayor cantidad de mujeres que viven en el país, tanto de las áreas urbanas, rurales, mujeres de sectores populares, mujeres afrodescendientes, indígenas, no se diga, pues son la mayor cantidad de mujeres empobrecidas por este país. Mujeres empobrecidas en donde se ha precarizado su economía, porque todas las acciones que se han dado para atender el área social simplemente tienden a eso, a seguir manteniendo el clientelismo y no buscar en realidad los remedios desde la base para poder sacar de esa condición de pobreza y de pobreza extrema a los ecuatorianos.
En esta condición yo lo que diría es que todas debemos unirnos porque, pues, acuérdense que hace poco la clase media era una clase media que estaba diferente de la clase popular y empobrecida. Después de la pandemia, ¿cuánta gente empobreció? ¿Cuánta gente estuvo en situación de pobreza y de pobreza extrema porque dejaron de tener condiciones de acceso a economías, por precarias que sean, por el asunto de la pandemia, ¿no? Y fueron 2 años. Uh-huh. Sin embargo, de eso, yo digo, los gobiernos no miran esa realidad del país. Lamentablemente, los gobiernos creen que el asunto necesario de los bonos para suplir algunas cosas, con eso pues van organizando a esta población y simplemente se descuidan de lo más importante, que es tratar la parte primaria del problema, que es justamente la falta de un empleo digno para poder salir de esa condición de pobreza y de pobreza extrema. Lo que las mujeres todas tenemos que hacer es reclamar nuestros derechos con autonomía, ¿verdad? Para esto necesitamos que todas las mujeres, inclusive las mujeres que llegan al poder, miren con responsabilidad la situación del país y la situación de las mujeres que hemos luchado para que ahora ellas estén en el poder. Y eso es lo que no hemos conseguido en estos años. No hemos podido conseguir por ejemplo, en la Asamblea Nacional, la formulación de una bancada feminista. No hemos podido, porque entonces son los intereses partidistas los que priman. En esa condición, yo haría un llamado tanto a las mujeres que seguimos luchando desde la militancia para defender nuestros derechos, también hacer un llamado a las mujeres que están hoy en el poder y que han llegado por el trabajo de las mujeres de base y por la defensa de los derechos de las mujeres organizadas, darse cuenta que tienen una responsabilidad con el país y una responsabilidad de género que no la topan, que la miran de lejos y que es más fácil mirar las cosas desde el punto de vista electoral, de que das más votos, e indudablemente los problemas de las mujeres al país muchas veces se nota que no le interesa. Las mujeres para el Estado hemos llegado a ser ciudadanas de segundo orden, no de primer orden como deberíamos ser, siendo más de la mitad de la población. Y la verdad es que sí ha dolido, y lo que decía Virginia, esas declaraciones también de la candidata, por ejemplo, Verónica Abad, el día domingo, tuve la oportunidad de medio consultarle sobre el tema y le hablaba de sus declaraciones y me decía, alegando demencia, que ella no ha dicho nada, que ha sido tergiversado todo lo que ella ha dicho y que ella la propuesta de Daniel Noboa es invertir en educación, en salud, pero bueno, nosotros escuchamos sus palabras, esas afirmaciones, desconociendo, por ejemplo, el tema de los femicidios, y yo me pregunto cómo ella podría hablarle de frente a las familias de las cientos de víctimas de muertes violentas, mujeres de femicidios, víctimas de femicidios en nuestro país, ¿no? Solo para afinar el dato que es de la pobreza y pobreza extrema, que me faltaba dar el dato de pobreza extrema a nivel nacional, se ubica en 10.8%, es decir, un 10.8% de la población ecuatoriana vive con $50 al mes, ¿no? Y eso realmente, no sé qué tipo de vida se puede tener con esa cantidad de ingresos, al igual que las personas que están en pobreza, que son un 27%, y si sumamos, estamos hablando que más de 5 millones de personas en el país viven con $3. ¿Y cómo se ejercen los derechos con ese tipo de ingresos si es que desde el Estado no se proveen, o no se garantiza el tema de salud, no se garantiza el tema de educación, no se garantizan los otros derechos? Hay quienes tienen voces en contra de los sectores feministas y de alguna forma dicen que no hubo como un posicionamiento firme en favor de una o de otra candidatura durante este proceso electoral. Incluso otros analistas, entre comillas, porque lastimosamente lo que ha dicho sí ha dado mucho que pensar, han manifestado incluso que las mujeres no votan por mujeres, inventándose ahí alguna que otra motivación supuesta de que podríamos tener las mujeres entre ellas, que hay celos que no permiten que, por ejemplo, una mujer haya llegado a la presidencia de la República. ¿Qué decir de eso?
Sí, escuchamos, vimos la lamentable y también para mí cómica expresiones de un hombre que nos decía que estábamos celosas y que por eso no votamos por una mujer. No, o sea, realmente es partir de un cliché que nos ha hecho daño, ¿no? Que nos ha hecho daño. Las mujeres no somos enemigas de las mujeres, o sea, no es así. Yo creo que el enemigo de las mujeres es el patriarcado, es el machismo en la política, el machismo en los medios de comunicación y tomando en cuenta que uno de los grandes problemas que tenemos es la pobreza, las causas están y son estructurales. Por ejemplo, no hemos dicho, lo digo ahora, la desnutrición infantil. La desnutrición infantil tiene un gran escenario que es la situación de las mujeres. Las mujeres, las niñas, por ejemplo, las adolescentes que están dando a luz en las peores condiciones, dan a luz niños desnutridos, porque esos embarazos a quienes les afecta a las niñas pobres. Entonces, si ningún gobierno ha podido enfrentar la desnutrición infantil, que está en 25, 30% a nivel del país, y lo que han hecho, por ejemplo, este gobierno saliente ha hecho una cosa que es perversa, es cruel, y que afecta no solo al tema de la desnutrición, de la malnutrición, sino al tema de incrementar la violencia, que es emitir un artículo, un decreto que es el 645, que disminuye los impuestos a las bebidas azucaradas, por ejemplo. Las bebidas azucaradas han reemplazado a la leche en el desayuno escolar. Y eso es una gran causa de obesidad, de malformaciones y en el futuro de esta pandemia, de estas pandemias silenciosas que vive la población a nivel mundial, y el Ecuador no es ajeno a eso, como es la diabetes, enfermedades cardiovasculares, en fin. Pero este gobierno lo que ha hecho es disminuir los impuestos, cuesta menos comprar una bebida azucarada, va a costar menos comprar una cerveza, un licor, pero también va a costar menos, y de hecho ya es posible andar armado, ¿no? Porque las armas también cuestan menos ahora. Y el 33% de los femicidios se produce con armas de fuego. Entonces, si vemos que hay un problema estructural, digamos, que tiene que ver con el machismo mata. Y el machismo mata también a través de estas políticas que incentivan, por ejemplo, que los femicidas que no tenían a la mano una pistola, pues ahora la van a tener. Uh-huh. Y les va a dar ganas de usarla, y de hecho el porcentaje del 30%, 32 creo que es por ciento, de mujeres que mueren por armas de fuego va a subir. Sí, lo que ha hecho el gobierno saliente es perverso, es cruel, no solamente para empeorar el tema de la violencia contra las mujeres, sino también para empeorar el tema de la desnutrición. Y un poco para terminar, quisiera decir que nosotras las mujeres lo que queremos es que se trabajen en temas de prevención, o sea, que también atacan problemas estructurales. A las mujeres no nos gusta que nos maten, pues obviamente. ¿A quién le va a gustar bueno, hay suicidas, ¿no? Pero las mujeres no queremos que nos maten, no queremos que nos violen, no queremos que nos insulten, no queremos que nos pateen en el suelo y nos manden al hospital, incluso estando embarazadas. Entonces eso se logra con un tema de prevención. La ley en contra de la violencia tiene 4 ejes de trabajo. Uno de esos ejes es la prevención. Por ahora se trabaja y mal el tema del fortalecimiento de dar los recursos a los municipios para que se enfrente la violencia y se den medidas de protección. Los municipios trabajan hasta por ahí nomás el tema de la violencia con las juntas cantonales. Son juntas que no son especializadas, que tienen poco personal, pero el eje de la ley, el eje de prevención, que es un eje fundamental, es un eje que los gobiernos no le toman en cuenta. O sea, no le dan recursos a ese eje, porque de esa manera se cambiarían patrones socioculturales que perpetúan, que toleran, naturalizan la violencia y disminuirían los femicidios, disminuiría la violencia. Lo otro que no han hecho, y me parece que ahorita yo estoy como planteando cosas para el nuevo gobierno que tengo muchas dudas que lo haga, porque el tema social en todos los gobiernos, y yo creo que no va a ser el próximo la excepción,
el tema social es un tema invisibilizado, es un tema que no lo tocan, que no les importa, y en el tema social estamos las mujeres. Uh-huh. Entonces, las casas de refugio, por ejemplo, no hay casas de refugio en todas las provincias, no hay salas de acogida en los hospitales, en los hospitales, las que hay unas salas de acogida que se han eliminado o que funcionan mal igual. Entonces, lo que le debe el país, lo que le debe el Estado ecuatoriano al 52% de la población, que somos las mujeres, es demasiado. O sea, y claro, la candidata que ya no es candidata y el candidato que ha ganado han tocado muy tibiamente los problemas de las mujeres, uh-huh, por no decir que no lo han tocado. ¿Y por qué estamos escogiendo este tipo de gobiernos? Esa también es una pregunta y un cuestionamiento que debemos hacernos como sociedad. ¿Por qué escogemos gobiernos que no representan a las mayorías, que no representan y que no plantean tampoco en ninguna cosa que permita que se pueda mejorar esta situación que es tan grave en el país? Bueno, yo digo que el asunto, los gobiernos se ganan con votos. Y en este caso, pues, el 52% de la población dice que este señor va a ser el mejor. Yo le vuelvo a repetir, a mí personalmente me ha tocado escoger sin escoger. O sea, hay cosas que las mujeres, y esto yo quisiera aclarar un poco de lo del señor Tandazo, que es el que habla que las mujeres tenemos esto. Yo quiero decirle a este señor que las mujeres también tenemos memoria. Tenemos muy buena memoria y por eso también se escogen los gobiernos que se escogen. Nosotros hubo una posibilidad del voto nulo y pues muchas de las mujeres hemos votado nulo en esta condición. Uh-huh. La población escoge de acuerdo a lo que hemos estado viviendo, también escoge de acuerdo a los ofrecimientos que hacen, porque mire, compañera, no hay una cultura del voto, no hay una cultura cívica de lo que constituye en este país elegir un mandatario, y eso nos debe el CNE. El CNE en el año 2008, porque las mujeres, usted acordaráse que fuimos actoras principales en la Asamblea Constituyente desde afuera, diciendo y pasando a los asambleístas las cosas que debían hacerse. Se crea el CNE y se crea el Instituto de la Democracia, que tenía como objetivo el preparar cívicamente a la población, crear esa cultura que ahora ya ni en el colegio se da ni cívica ni ética, porque también se quitó esa parte, que es lo que ahora dice Virginia. O sea, parte de la prevención que tenemos es la educación. En la educación debería prevenirse y debería educarse a la población para hacer del Ecuador un mejor país y saber que la sociedad tenemos una gran responsabilidad sobre quienes elegimos en el país. Es muy complejo el tema, ¿no? Y yo creo que ahora mismo pues estará tratando de estudiarse y entenderse también cómo ha sido el voto, ¿no? Y pues también habrá que ver qué pasa, ¿no? No podemos juzgar todavía este gobierno más allá de que tenemos ya estas declaraciones que nos asustan, que nos ponen quizá en una situación de no esperar lo mejor, ¿no? Pero bueno, ahí está el trabajo, como dicen también Francisca y Virginia, esa lucha que es constante, que es permanente y cada vez se van sumando más mujeres. Hay muchos comentarios que también entiendo que van un poco pensando en lo que viven también en sus realidades, ¿no? Hay que decir que no es que solo los hombres son machistas, también hay mujeres machistas en nuestro país y también eso es algo que hay que entender, porque algunos dicen, en mi casa ha pasado esto, o en mi trabajo las mujeres no confían en las mujeres y demás, y estas cosas siempre están también presentes, y obviamente es un trabajo que se da a diario. Me dicen que tengo que cerrar, solamente quisiera alguna conclusión, Virginia y Francisca, cortita, nada más para irme a la pausa. Perdón, abuelito, ya me voy a la pausa. Sus conclusiones, muchas gracias, Virginia. Bueno, yo creo que siguiendo un poco el hilo de Paquita, quisiera
Decirles que la democracia que hemos vivido es una democracia electoral. La gente se acuerda solamente del momento de las elecciones que hay que ir a votar y muchos lo hacen por el certificado, por certificados como la cédula. En ese marco, pues, yo creo que hay que redefinir la democracia. Creo que la democracia electoral puede convivir con una democracia más amplia, más inclusiva, como una democracia feminista que realmente pueda conjugar la inclusión, la interseccionalidad del género y que sea una democracia cotidiana, que no sea una democracia de cada 4 años, porque la democracia es eso, es la forma de convivencia de un país. Y en ese punto yo creo que la democracia feminista sería una alternativa. Y mi querida Francisca, sus conclusiones. Bueno, decir que pues yo vengo trabajando desde la Red de Mujeres Políticas desde hace muchísimo tiempo, venimos trabajando en mejorar este sistema democrático y lamentablemente después de la refundación de los partidos quedó en lo que tenemos, una cantidad inmensa de partidos que no representan a nadie. Yo creo que una de las condiciones importantes para que el Ecuador surja en democracia y en una democracia, como dice Virginia, una democracia que nos represente, una democracia que mire el progreso del país y no una democracia únicamente que sea clientelar y que sea del momento, de la circunstancia, de la coyuntura, es justamente el trabajar en un nuevo sistema de partidos políticos que cumplan con la finalidad que tienen que tener los partidos políticos en democracia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Solamente creo que también es importante decir que yo he visto que sí hay mujeres que están también dentro de los partidos políticos, que están haciendo su esfuerzo, ¿no? Que están trabajando, que están proponiendo temas que tienen que ver con los derechos de las grandes mayorías y pues ojalá hubiera más y ese es el reto también y la invitación que se hace desde la Coalición de Mujeres. 9:33, hacemos una pausa y ya volvemos. 9:36 minutos, estamos de regreso con ustedes acá en su programa de las Warmis, muchas Warmis del día de hoy. La Eve está enfermita, estuvo impactada por la lluvia del día domingo en cobertura en las calles. Hoy ya vino, sí, bueno, ayer no estuvo porque estuvo un poco enfermita, nos había dicho, y pues esperemos que ya esté mejor. Eso sí, bien abrigaditos porque el día parece que pinta para lluvia, más o menos, ¿no? Yo sí me traje mi abriguito de nuevo, desempolvé todo ahí porque ya pues toca, y aunque nos guste más el solcito, la lluvia es necesaria, es importante, ¿no? Esa posibilidad de que la tierra crezca también, los frutos de la tierra, que obviamente necesitan del agua y también del sol, es este ciclo de la vida que hay que pensarlo y que hay también que apreciarlo. 9:37 minutos, ya se va a conectar con nosotros Pamela Quispe desde la Prefectura de Pichincha para hablar acerca de la convocatoria para las condecoraciones al mérito en el grado Dolores Cacuango. Es importante, es la tercera edición que se va a presentar, esto porque recuerden ustedes que estamos ya muy cerquita de conmemorar el día de la eliminación de la violencia, de todas las formas de violencias en contra de las mujeres, y se va a organizar esta tercera edición de las condecoraciones al mérito. El programa está dirigido a mujeres, organizaciones, instituciones o empresas cuya labor se haya destacado en acciones para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Vamos a hablar rapidito el día de hoy para que nos cuente un poquito sobre las bases para postular. Se cierra el 30 de octubre las postulaciones, pueden ingresar a www.pichincha.gov.es, ahí van a tener la oportunidad de dirigirse al link donde pueden consultar precisamente cuáles son los requisitos y está ya con nosotros Pamela. Hola Pame, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte en esta mañana a través de la vía telemática, pero espero que la próxima semana estés por acá. Con mucho gusto y además, como siempre, el cariño a todas ustedes quienes han dado mucha apertura a estos temas que para nosotros es fundamental, porque sin los medios de comunicación aliados definitivamente esta tarea se convertiría en una situación más dura y más difícil. Así que agradecerte mucho, Sofi, buenos días con todos y todas, y sí, quizá abonar un poco más en la información que acabas de compartir. La Prefectura de Pichincha está en este momento coordinando
intensa por justamente la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Internacional de Lucha contra la Violencia a las Mujeres, como todos los años, y el compromiso de nuestras autoridades, de la prefecta Paola Pavón, que ha generado también una política importante en toda la provincia de Pichincha. Así que estamos justamente compartiendo con la ciudadanía, con las mujeres, con las organizaciones, con las instituciones y también con el sector privado, quienes han incorporado en su día a día, en su lucha permanente, justamente el trabajo por días mejores para las mujeres y por la erradicación de la violencia de género. Ya se han premiado en 2 ediciones anteriores a muchas mujeres que siguen trabajando, que dan la lucha desde sus espacios, desde fundaciones, desde medios de comunicación, desde empresas como bien tú mencionas. ¿Cuáles son los requisitos que se deberían cumplir o cómo se valida ese trabajo en la lucha por los derechos de las mujeres? Hemos puesto a disposición en nuestra red de la Prefectura de Pichincha, en nuestra página web www.pichincha.gov.es, justamente toda la información y también el formulario de postulación. El objetivo principal, como lo mencionaste, es justamente reconocer el trabajo por los derechos de las mujeres y la lucha por la prevención y erradicación de la violencia que realizan las mujeres. Los requisitos son básicos, sobre todo que puedan subir a la página web la información que valide y corrobore justamente esta lucha. En el caso de las personas naturales, de las mujeres que han hecho una labor importante, ya sea en la academia, ya sea en el ejercicio profesional. En el caso de las organizaciones que históricamente han venido trabajando por estos temas, básicamente los requisitos son mínimos, sobre todo que puedan ellas corroborar esa información, pueden inscribirse de manera personal o una segunda o tercera persona que conozca de esta labor también puede postularlas. Esto motiva seguramente a más organizaciones, a más mujeres a trabajar en favor de los derechos de todos y de todas. ¿Cuáles son esas experiencias que ustedes han podido recoger y en qué hace falta también trabajar o conocer esas experiencias? Bueno, decirte, Sofi, que esta es la tercera postulación que se realiza desde la Prefectura de Pichincha. Hemos tenido ya 2 experiencias muy importantes con las que además, diría yo, hemos tenido unas postulantes de mucha valía, sobre todo por este tema que han generado desde la academia, como por ejemplo a Rosana Arroyo, a la comunicadora Isabel Benítez, a también una activista muy importante, Sibel Martínez, pero además también organizaciones que históricamente han realizado este trabajo que ha sido arduo, que históricamente lo han realizado no por 10, no por 20, creo que ya CEPAM, por ejemplo, tiene una trayectoria de 40 años y justamente este año cumple los 40 años de trabajo por este tema que también postuló anteriormente, Casa Refugio Matilde, que es una de las casas más históricas que tenemos y que ha podido justamente dar albergue a las mujeres, a los niños que han sido víctimas de violencia de género y otras instituciones, pero también aquí hemos aperturado este espacio de postulación para la empresa privada. Las empresas también han hecho una labor muy importante en algunos casos, por ejemplo, Avon es una de las empresas que justamente por tener una trayectoria desde su quehacer, también ha incorporado políticas empresariales que van encaminadas a erradicar o acompañar a las víctimas de violencia de género, a sus trabajadoras, y también uno de los mecanismos que ha utilizado la prefectura justamente es incorporar a esta agenda de noviembre un pacto por la igualdad empresarial que permite justamente aportar desde la prefectura hacia las empresas privadas en los temas de capacitación, acompañamiento, para que las políticas de igualdad puedan incorporarse también en las empresas. ¿Qué más hay que hacer? ¿Cuál es el reto en esta lucha por los derechos de las mujeres? Por ejemplo, en la prefectura, ustedes tienen Guarmi Pichincha y el trabajo es fuerte, cada día más casos y nos preguntamos si hay tantas voces que están luchando, que están trabajando, ¿por qué no logramos vencer estas violencias que nos dañan la vida? Sofi, creo que la labor efectivamente es una labor
que sigue costando cada día, y justo en el marco de esta conmemoración la prefectura abre un nuevo centro Guarmi Pichincha en el cantón Cayambe. Nosotros el mes de agosto aperturamos el centro bicentenario en Calderón, donde también se incorporan los servicios de Guarmi Pichincha, pero además viendo la necesidad, uno de los cantones con una importante población indígena que no está cerca de la capital ha hecho también que muchas mujeres no puedan acudir a un sistema de justicia reparador, al sistema de justicia, porque existen muchas barreras, el tema económico, el tema de distancias, el tema sobre todo de poder tener un profesional que pueda acompañar estos casos, la denuncia, el patrocinio también requiere de recursos económicos. Creo que ahí la voluntad política de la prefecta ha permitido justamente que podamos ir asentando como parte de la política provincial de erradicación de la violencia Guarmi Pichincha, que es un proyecto emblemático, pero que además llega o trata de dar atención directa a las mujeres, se les da acompañamiento jurídico, asesoría legal, que de alguna manera les permite a ellas iniciar los procesos, pero también culminar. Y este 16 de noviembre nosotros estamos también organizando ya la apertura de este nuevo Guarmi Pichincha en el cantón Cayambe. Para nosotros esto ha sido muy importante. Esperamos que al terminar el próximo año podamos también llevar los otros cantones donde no están en este momento, pero sobre todo por la demanda. Nosotros no quisiéramos crear más guarmis, pero frente a la necesidad, frente a la difícil situación que estamos pasando, frente a las estadísticas que cada día van en aumento, se hace necesario intervenir. A estos programas también se suman otros que están vinculados con la prevención, que están vinculados con las campañas de sensibilización, y para nosotros es muy importante que las mujeres puedan conocer los servicios que estamos brindando, que puedan llamar a la línea 166, que es una línea que está operando las 24 horas del día, los 365 días del año, y que pueden también a través de este medio recibir información, recibir apoyo, agendar ya con los profesionales para que puedan dar continuidad y acompañamiento a los casos. Sin duda para nosotras también noviembre es una fecha muy emblemática. Estamos organizando muchas actividades por este mes. Una de las actividades importantes también que estamos realizando es un encuentro de autoridades locales, justamente para tratar estos temas que a las mujeres nos interesa que incorporen en las políticas públicas locales, que las alcaldesas, que las prefectas puedan asumir desde sus roles, desde sus funciones también estas políticas que permitan a las mujeres, no solamente en los temas de violencia, sino también en los temas de autonomía económica, en los temas de salud. Básicamente la situación que estamos viviendo en este momento demanda que los gobiernos autónomos descentralizados, que el gobierno nacional pueda sumar esfuerzos y podamos justamente generar políticas públicas que lleguen a las mujeres. Muchísimas gracias, mi querida Pame, por acompañarnos el día de hoy. Pamela Quispe, desde la Prefectura de Pichincha, con esta convocatoria para las condecoraciones al mérito en el grado Dolores Cacuango que se entregan en el mes de noviembre. Ya estaremos profundizando más, pero esta es la idea, ¿no? De que tanto desde las empresas, tanto desde el trabajo que se hace de las organizaciones, desde los GATS, se pueda trabajar con esta visión de género y se entiendan los problemas reales que ya los hemos narrado de sobra aquí y que enfrentan las mujeres a diario. Un abrazo fuerte, Pame, hasta pronto. Gracias, Sofi, un fuerte abrazo. Solamente mencionar que hasta el 30 de octubre está aperturada la página web para recibir las postulaciones, así que invitadas a todas las mujeres, a las organizaciones, a las instituciones y a las empresas que realizan este trabajo tan importante. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias a ti, Pame. Nos vemos pronto, acá esperamos en la cabina también. 9:48, ya está la Gaby Cruz lista para contarnos también las noticias. Las Guarmis están en la comunidad y también desde la cabina les contamos lo que pasa en Quito, en Pichincha y en el país. Hola, mi querida Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, mi Sofi, y amigos y amigas también de Radio Pichincha y de las Guarmis. Pues bueno, arrancamos con las noticias. Y con la camiseta. Y con la camiseta. Hoy día sí estamos muchos aquí vestidos de amarillo. Tenemos esperanza. Va a ser un partido difícil, pero... Este es Aquino.
Sí, es aquí contra Colombia, así que no está fácil. Pero, no está fácil. No, pero bueno, tenemos equipo, bien. Así que todas las buenas energías para la tri. La mitad de mi familia son colombianos, ¿no? Así y es que, está medio dividido la cosa. Pero bueno, uno le apuesta, por supuesto, a este país hermoso y a el equipo que también nos representa. Sí. ¿Cuáles son las noticias? Y un poco revisar también lo que ha ocurrido en el tema político. Veo que también ha habido ya muchos pronunciamientos, felicitaciones a Daniel Noboa y desde los sectores locales le están pidiendo que trabaje por su sector porque hay muchas necesidades. Sí. Uno de los primeros en dirigirse al presidente electo del Ecuador, Daniel Noboa, fue Luis Chonillo, recordemos, ¿no? El alcalde de Durán, quien por ahora vive con chaleco antibalas y casco para proteger su vida y bueno, nunca duerme en un mismo lugar 2 noches seguidas, por ejemplo, y su gestión en frente de este municipio del Cantón Guayas implica sortear a los sicarios cada día. Es terrible, ¿no? Y a Noboa, Chonillo le reiteró los mejores deseos, pero le dijo estar predispuesto a trabajar en conjunto y con contundencia por el bienestar de Durán. Otras voces también, después de las elecciones, ya el día lunes, desde la Casa de las Culturas, Fernando Cerón, presidente de la sede nacional, invitó a Daniel Noboa a trabajar juntos por las artes y las culturas. Recordemos que han tenido merma de presupuestos que están realmente complicando la situación de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Sí, también Pablo Beltrán, el presidente del Consejo de Educación Superior, el CES, felicitó al presidente electo, pero también le dijo que desde el CES, organismo rector del sistema de educación superior, están dispuestos a impulsar las acciones que se requieran para lograr una educación superior más global, con mayor oferta académica e igualdad de oportunidades para los jóvenes que se adapte a las necesidades que demanda el país. ¿Esto qué será? ¿Un guiño para que le deje acá en el Consejo de Educación Superior? Y bueno, recordemos que también Noboa en el debate dijo que 200,000 bachilleres se quedan sin acceder a la educación superior y se comprometió a darles cupos a todos en universidades e institutos. Y bueno, si es que lo prometió, vamos a ver cómo lo cumple, ¿no? También la prefecta de Guayas estuvo expresando su mensaje. Sí, la prefecta del Guayas y también presidenta de la Revolución Ciudadana, a través de sus redes sociales, le dijo: felicidades, Daniel Noboa tiene un gran reto por delante. El país hoy requiere de decisión política para devolvernos seguridad, empleo y reactivar la economía. Y su éxito será el del Ecuador. Esa ha sido la posición también, digamos que de parte de la Revolución Ciudadana. Luisa González tuvo un mensaje muy conciliador, incluso de apoyo y respaldo desde su partido. Juan Cristóbal Lloret, también prefecto de la SUAY, reconoció y felicitó el triunfo de Daniel Noboa, lo invitó a sumar esfuerzos, como lo estamos haciendo las autoridades locales para cumplir la larga lista de demandas legítimas del pueblo azuayo, y podemos sumar de pueblo ecuatoriano. De Quito también. Sí, así es. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, aseguró que este es el momento en el que todas las fuerzas políticas deben unirse, ¿no? Y hacer este discurso de unidad nacional. Le dijo a través de sus redes sociales: Quito, como ciudad capital y epicentro político del país, se ofrece como espacio de encuentro y confluencia para encarar la inseguridad, el desempleo y el deterioro que vive el Ecuador. Anhelo que tu gestión se caracterice por cumplir las ofertas hechas en campaña. Cumplir las ofertas, eso es lo que le están pidiendo ahora mismo y exigiendo las autoridades locales del país, y están poniendo a disposición sus recursos, sus esfuerzos también para hacerlo, ¿no? El alcalde de Guayaquil también ayer sacó un video en la misma tónica. Concejales, por ejemplo, a Wilson Merino también le ha augurado éxitos. Esperamos que su gestión sea positiva, que le vaya bien al país, y pues sí, es lo que debemos desear todos, ¿no? A pesar de que podamos tener muchas dudas, mucha incertidumbre, porque no creo que estaba muy claro cuál era realmente el plan que proponía el candidato Noboa. La que sí clarificó mucho fue la candidata a la vicepresidencia Abad, ¿no? Que en su momento habla en contra de los servidores públicos, en contra de la educación pública, de la salud pública, etcétera, y una larga lista de etcéteras, pero a Daniel Noboa más bien como que marcó una distancia y no se sabe bien cuáles serán sus siguientes pasos. Bueno, más temas, mi querida. Sí, vamos ahora con temas ya un poco a nivel global y continuamos con este lamentable tema de la migración, ¿no? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, alcanzó un acuerdo histórico con la Unión Americana por los Derechos Civiles, ACLU.
para limitar la separación de familias migrantes en la frontera con México. Este acuerdo, que ya se anunció este 16 de octubre, tiene como objetivo corregir la política de tolerancia cero implementada bajo la administración de Donald Trump. Este pacto ha sido presentado en un tribunal federal de San Diego, California, y autoriza a los padres de niños separados a ingresar a Estados Unidos con un permiso especial de 3 años que les permite trabajar. Además, el gobierno se compromete a no separar familias de migrantes en la frontera con México durante los próximos 8 años, a menos que existan razones de seguridad nacional, detenciones no migratorias, amenazas a menores, órdenes de arresto federales o necesidad de hospitalización, ¿no? Esto es importante. Ustedes recordarán estos tiempos de Donald Trump, donde los niños estaban encarcelados prácticamente, porque no hay otra forma de definirlo, en prisiones, en estos centros de cuidado a migrantes, a quienes estarían por deportar, y en unas condiciones muy, muy feas. Sí, así es, pero bueno, este acuerdo incluye una serie de medidas de asistencia para las familias separadas y bueno, incluye vivienda, atención médica, permisos de trabajo y residencia, ayuda para viajar desde el extranjero, también servicios legales, ayuda temporal a la vivienda y asistencia médica. Estas ayudas están ya disponibles para quienes fueron separados entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, destacó que este acuerdo busca reunir a las familias y proporcionarles servicios necesarios para abordar este trauma que han experimentado. Doloroso, muy doloroso. Y un trauma provocado también por políticas que no respetan los derechos humanos, los derechos básicos, ¿no? Es una forma de resarcir lo que ya se ha hecho. Muchas familias han sufrido también por estas separaciones. El tema de la migración es muy complejo. Unos dirán, bueno, pero entonces no vayan a Estados Unidos, y no es tan sencillo de comentarlo, ¿no? Y bueno, también revisar lo que está pasando en Gaza. Seguramente hay información también actualizada, pero en el 10º día de bombardeos israelíes al territorio palestino como represalia, Gaza se enfrenta a una verdadera catástrofe, según advirtió Ahmed al-Mandari, jefe regional de la Organización Mundial de la Salud. ¿Sí? Decían ellos un mensaje súper importante. Es verdad, dicen, quedan 24 horas de agua, electricidad y carburante. Y si no entra ayuda humanitaria, los médicos solo podrán preparar los certificados de defunción. Así lo dijo este lunes Madari, director de la OMS para el Mediterráneo Oriental, basado en El Cairo. Durísimo, Son, ¿no? ya cerca de 2.750 muertos y casi 10.000 heridos según las autoridades locales. Todo el mundo está desbordado, dijo. En este territorio hay 2.4 millones de habitantes, la mitad son niños, está hablando de la Franja de Gaza. Los cadáveres no pueden ser recogidos adecuadamente de las calles, y en los hospitales los servicios en funcionamiento están completamente saturados, cuidados intensivos, quirófanos, urgencias y otros, según detalló. Sí, además también dicen, la OMS ya registró que 111 infraestructuras médicas han sido atacadas, 12 profesionales sanitarios murieron y 60 ambulancias también fueron atacadas. Así que en todas partes, desde el norte hasta el sur, las reservas médicas están prácticamente vacías, hasta el punto de que los profesionales sanitarios pueden empezar a preparar los certificados de defunción de los pacientes. Así declaró muy preocupado Madari. Es muy compleja la situación en este momento, y lo que uno esperaría es que los gobiernos se pronuncien y condenen este tipo de ataques que se están realizando desde el gobierno israelí en la Franja de Gaza. Han condenado ya los ataques de Hamas, pero lo que está haciendo el gobierno israelí es 10 veces mayor a los ataques recibidos. Los médicos se ven obligados a priorizar a los pacientes que llegan. Hay demasiada gente, así que a algunos se los deja morir lentamente. La ONU había declarado hace tiempo que el microterritorio palestino sería inhabitable en 2020, especialmente a causa del bloqueo israelí instaurado hace más de 15 años. Hoy ese bloqueo se ha convertido en un asedio total en respuesta al mortífero ataque también del movimiento islamista palestino Hamas, que fue el 7 de octubre en contra de Israel. Pero nuevamente decimos, cuando hablamos de este tema hay que ir a toda la profundidad y no pensar y no decir que esto empezó el 7 de octubre. Así no, este es un conflicto que tiene
años y hay que analizar también las causas. Sí, así es. Y bueno, ahora vamos a temas un poco más de la coyuntura nacional. Y bueno, este viene a ser el tercer día de enfrentamientos armados en Esmeraldas, ¿no? Esta será la última vez que, bueno, esto dicen en unos tweets Ismael Bernal Espinosa desde Esmeraldas, dice, bueno, este es el tercer día de enfrentamientos, esta será la última vez que registraré esto, pero que quede claro, aquí hubo alguien que tuvo algo de valor para contarles. Con dolor debo dejar mi tierra, es imposible planificar la vida en esta situación. Qué terrible, doloroso, ¿no? Leer a Ismael. Lo hemos tenido analizando la situación de Esmeraldas acá, contando desde su activismo también los intentos que hacen por salir de esto. Él decía 23 horas 35 minutos, Ciudad Esmeraldas. Los enfrentamientos no cesan, no es ninguna celebración, la situación es muy compleja, es doloroso, sus divinas comedias son nuestras tragedias siguientes, lo que vivimos no se lo deseo absolutamente a nadie, es demasiado. Esto es lo que ha dicho Ismael Bernal Espinosa sobre la situación de Esmeraldas. A mí me ha dolido muchísimo que la gente en los medios de comunicación grandes del país no les llamen a las personas que viven la violencia y que también la analizan desde dentro, aunque Ismael nos dice no me puedo quedar aquí porque mi vida está en riesgo. Y hoy le vi al exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez, en Ecuavisa, lo invitan como experto. El señor es abogado, experto en temas mercantiles, en cualquier otra cosa menos en seguridad, y hoy está hablando de una situación que él empeoró cuando estuvo en funciones, y esto es una falta de respeto y una burla para quienes como Ismael sufren a diario la violencia en el Ecuador. Mi Gaby, muchísimas gracias por estar acá el día de hoy y pues también por acompañar a la Tri. Gracias, mi Sofi. Sí, hoy todas las esperanzas en la Tri. También debemos pensar en positivo para nuestro país, así que esta es una buena opción, así que hoy gana la Tri. Gana la Tri. Chao, chao amigos, un abrazo fuerte para todos.